Yo sé que existe este rol de Solution Architect, ¿no? Actualmente, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es el rol que tú tienes en la empresa en la que trabajas? Arquitecto de soluciones, sí. Solution Ok. Architect. Yo trabajo para una compañía que ofrece servicios en empresas americanas. Allá mi rol se conoce como Solution Architect, en español, arquitecto de soluciones. Y bueno, y un arquitecto de soluciones, ¿qué haces? O sea, tú en tu día a día, entonces, ¿qué te pones a hacer? Mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ¿qué empiezas a hacer? Buena pregunta. Déjame, te doy un poco más de contexto aquí para responder tu pregunta. Y es que Dale. si entendemos la arquitectura como un sustantivo o como un producto, pues significa que hay una acción por detrás, hay un verbo. Y ese verbo es, bueno, un conjunto de verbos. Aquí los principales son razonar, decidir y aprender sobre lo que es importante para el equipo. ¿Ya? Entonces, si es que existe un entregable de arquitectura, que algunos autores muy bien argumentan que más importante que la arquitectura se refleje en un documento es que se refleje en el código, que al fin y al cabo el código es la verdadera arquitectura, ¿sí? Pues decimos la analogía, pues una cosa es vos tener una construcción lista y otra cosa es tener un dibujito. Pues no importa cómo esté el dibujito, la verdad lo que importa es la construcción, ¿sí? Entonces, es más o menos la idea. Entonces, existe un proceso por detrás de razonar y decidir y aprender, que es el que genera esa arquitectura, y ya llegando a la pregunta que tú haces, pues entonces hay un rol por detrás, que es la persona, que en mi caso como arquitecto de soluciones, lo que yo hago cuando me levanto y comienzo mi día, lo primero es revisar cuáles son las conversaciones que se necesitan generar en el equipo para que el equipo pueda alcanzar ese entendimiento compartido sobre lo que es importante. Y tal vez una de las grandes confusiones que existe alrededor del rol del arquitecto de soluciones es pensar que es la persona responsable de razonar y decidir. Y no es verdad. Es la persona responsable de generar las conversaciones para que el equipo en conjunto pueda razonar y decidir. Ok. Pensar que se le pueden delegar todas las decisiones a un único rol o a una única persona. Primero, es arrogante pensar que es una persona la que va a poder razonar y decidir. Segundo, es un riesgo, porque claramente, si lo vemos desde las gafitas, pues cada arquitecto de soluciones tiene sus sesgos porque va a ver el mundo principalmente por algunas gafas. Mis gafas son muy técnicas. Mi especialidad está en escribir software y entonces claramente yo voy a perder de vista lo que puede ver un gerente de proyecto, lo que puede ver un analista de negocio cuando se ponen sus gafas y ven los beneficios o ven el flujo del proceso, ¿sí? Entonces, claramente, no todas las decisiones las puede tomar un Solution Architect. Así que desmitificando un poco la idea de que el Solution Architect es el responsable de tomar las decisiones importantes, etcétera, yo diría no, o sea, es la persona responsable de asegurarse que se están generando las conversaciones para que el equipo en conjunto pueda decidir sobre aquello que es importante. Ok, entiendo. Y ya volviendo un poco más hacia la parte operativa, dentro de tu día a día, dentro de lo que el Solution Architect hace, ¿cuáles creerías tú que son como los entregables tuyos como rol en la empresa en la que estás, por ejemplo? Uno de ellos, evidentemente, es generar esas conversaciones, ¿no? Pero tú dices que te pones mucho las gafas técnicas, que te gusta mucho escribir código. Entonces, me gustaría saber un poco, ya desde este entendimiento que tenemos, ¿no? Que tenemos que alcanzar como equipo un entendimiento colectivo, que tenemos que razonar, que tenemos un producto y que tenemos un rol. Entonces, tú como parte de ese conjunto, ese rol, ¿qué entregables generas? O sea, tú en tu empresa, ¿qué entregables tienes? Ujú. Bueno, entonces vamos a navegar por el ciclo de vida de una solución de automatización. Al inicio, en el descubrimiento del proyecto, apoyo a los analistas de negocio, incluso a los gerentes de proyecto, en hacer preguntas para mitigar los riesgos del proyecto. ¿Sí? Ok, O sea, si ya vamos un poquito más a lo que dicen los libros y demás, etcétera, una de las principales responsabilidades de los arquitectos de soluciones es gestionar la incertidumbre, que en ok, otras palabras es gestionar el riesgo. sí, ¿Sí? Entonces, generalmente alguien que asume el rol de arquitecto de soluciones ya ha tenido experiencia en numerosos proyectos
Y es desde la experiencia de numerosos proyectos que aprende uno cuáles son los errores más comunes, cuáles son los problemas más comunes, en fin, en términos prácticos, riesgos. Entonces, al inicio del proyecto como Solution Architect, eh, acompaño las reuniones de descubrimiento para asegurarme que se hacen preguntas que mitiguen esos riesgos técnicos. Entonces, venga, ese sistema que ustedes están intentando automatizar, ¿qué tipos de acceso maneja? Exponen APIs, cómo podemos acceder a la información de forma segura, preguntar volumetrías y, en fin, es hacer preguntas para asegurarnos que se están mitigando los riesgos técnicos. Ahora, cuando ya la oportunidad se identificó, en algún lugar se registra la oportunidad y se crea el backlog de oportunidades. Mi primer entregable es tomar esa oportunidad y hacer una evaluación de riesgos. ¿Cierto? O sea, yo soy Sí, invitado en la reunión inicial, es más para hacer preguntas y esas preguntas en parte es asegurarnos que la información que me va a permitir hacer el análisis de riesgos está disponible para mí. ¿Sí? súper. Entonces, ahí tenemos un formatico de evaluación de riesgos, navego por ese formatico y entrego mi diagnóstico con foco técnico, claramente, ¿sí? Para que Vale. entonces se puedan escalar y se busque información si es que está faltando información, en fin, o incluso contribuir en la decisión del equipo de si vale o no la pena hacer esa solución de automatización. ¿Sí? Luego, cuando se decide aprobar la solución, la oportunidad, bueno, pasó, digamos, la evaluación funcional, la evaluación técnica. Entonces, venga, vamos a montar un equipo y a planear. En ese momento de la planeación, hacemos unas estimaciones de muy alto nivel, con toda la incertidumbre que se pueda manejar. Y esas estimaciones son apenas para generar expectativas de cuánto esfuerzo se necesita para construir y más o menos cuánto tiempo se puede entregar. ¿Sí? Entonces, entregué una evaluación. Si la evaluación permite la continuidad del proyecto, hago una estimación. Y después de que hago la estimación, entonces decimos que el proyecto avanzó en caso tal de que los presupuestos y demás sean favorables. Entonces ahí sí haría el diseño de la solución y entregaría lo que generalmente se conoce como el Solution Design Document, SDD o diseño, documento del diseño de la solución. Y ahí apenas se están comunicando digamos como las decisiones de alto nivel, Ok, decisiones comunes que se toman ahí. Venga, esta solución se va a partir en cuántos procesos. ok. Esos procesos van a utilizar coreografía o van a utilizar orquestación. Es decir, va a ser un despachador, performador, va a haber una cola, cuántas colas, en fin, va a ser transaccional, va a ser lineal. Esas decisiones grandes de estructura son las principales que se documentan en ese momento del diseño. Y una vez el equipo revisó el diseño, estamos de acuerdo en el diseño, pues dependiendo del tamaño del proyecto, hacemos lo que en inglés llamamos los scaffolds. Ok, Scaffolds o andamios son como la estructura base del proyecto. Entonces, si decidimos que una solución son tres procesitos, cada procesito va a tener su repositorio, entonces creo el repositorio, creo como algunos workflows vacíos e intento conectarlos y a partir de ahí creamos tickets técnicos para asignarle a los desarrolladores. El siguiente punto es ya comenzar a hacer el code review conforme los desarrolladores van avanzando y van contribuyendo. Ahí en conjunto aprendemos sobre la solución y lo que inició como un scaffold se revisa, se unen workflows, se parten workflows y ese es el ejercicio continuo de refactor o ajustando, mejor dicho, corrigiendo las decisiones conforme vamos aprendiendo. Y ya cuando todo eso está listo, contribuyo en la construcción de un documento que es el manual de operación, en el que ya comunicamos como las últimas decisiones técnicas que se tomaron y cómo va a funcionar la solución. Y digamos que eso en términos de entregables, pero durante todo el ciclo de vida, para construir esos entregables, pues ahí el truco está es en generar las conversaciones y traer los diferentes conocedores de cada asunto para que nos ayuden a tomar las decisiones. claro, tiene mucho sentido. Aquí nos das todo una clase de cómo empezar y desplegar una solución de automatización.